Muy buenas noches, hoy nos encontramos un domingo más para disfrutar juntos de esta reunión, de exaltar a Jesús y de meditar juntos en la palabra. Así que, ¿qué tal si te vas preparando, llamás a los que están en casa? Vamos a congregarnos de esta forma. Tal vez no es la que queremos, pero bueno, es la que podemos en este tiempo. Y también sabe que muy pronto se van a ir abriendo algunas cuestiones por medio del gobierno, que van a dar los permisos para juntarnos, tal vez con grupos más pequeños y distanciamiento social. Pero mientras tanto vayamos disfrutando esto. Así que sumate, podés participar a través de comentarios de Facebook o YouTube. Prepara tu mate, tu té, tené tu Biblia cerca. Vamos a orar a Jesús, vamos a bendecir su nombre. Así que vamos a disponer nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor en este tiempo con tu vida? ¿Cuántas cosas ha hecho Jesucristo? Y tenemos que agradecer de su fidelidad, tenemos que agradecer su amor, tenemos que agradecer su misericordia por este tiempo. Tal vez si estás pasando una situación, un conflicto, algo que te está cargando el corazón, ¿qué tal también si hoy lo dejamos a los pies de Jesús, lo ponemos ahí, creemos que su mano de poder va a estar en esa situación interviniendo? Vamos a pedirle que Él se glorifique. Y qué lindo es cuando nosotros como hermanos, como familia, oramos los unos por los otros. Así que si vos en este momento estás en un tiempo de alegría, de gozo, ¿qué tal si también orás por aquellos que están pasando un momento difícil? Y también nos ponemos unos al lado de otros, ¿sí? Dice la palabra, llorad con el que llora y reír o gozarse con el que se goza. Así que vamos a ser familia. Hoy estamos de esta manera, como decíamos, de una manera virtual, que nos gustaría por ahí darnos un abrazo, estar juntos, pero en este tiempo estemos juntos en el Espíritu. Vamos a disfrutar de esta reunión. También te invitamos a que compartas el link de esta reunión, el enlace, puedes compartirlo con tus amigos o con otros grupos de WhatsApp que tengas. Así todos juntos podemos disfrutar de Jesús, disfrutar de su presencia. Estas canciones que hemos preparado en este día son para levantar el nombre de Jesús y ponerlo bien en alto. Y también la palabra que nos va a compartir nuestro pastor Javier Ríos, que tanto bien nos hace, nos edifica, el Espíritu Santo hablando a través de su vida. Así que disfrutemos juntos de esta reunión. ¿Listos? Vamos hacia adelante. Viva
Que no había victoria habiendo conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que sí venceremos, aunque Satán no quiera, victoria tendremos, aunque Satán no quiera, victoria tendremos. Fuera de Cristo no hay victoria, fuera de Cristo no hay paz. Fuera de Cristo no hay amor, no hay victoria, no hay paz y no hay amor. No hay victoria, no hay paz y no hay amor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene recompensa, ya no voy a llorar.
Dios te bendiga, iglesia querida. Abrazo a todos. Buen domingo. Y bueno, como siempre, mis deseos es que hayas tenido una semana más que bendecida, donde hayas podido ver la mano fiel de nuestro Dios. Amén. El domingo pasado hablábamos algo sobre romper tradiciones y me quedó muy presente el pasaje que leíamos en Hechos capítulo 4, cuando Dios tuvo que hablarle a Pedro en visiones. Y ese sueño que Pedro recibió fue fruto de una oración respondida a un extranjero, que de un punto de Israel estaba orando para que alguien vaya y le hable acerca del amor y los misterios del amor de Jesucristo. Y sabes que me quedó mucho durante esta semana ese tema, ¿no? De poder amar a los extranjeros, abrir nuestro corazón, romper tal vez nuestra mentalidad, romper prejuicios, romper las tradiciones que a veces nos alejan tanto, pero tanto de la gente. Uno cuando camina, cuando transita por varios lados, vemos que todos somos diferentes, todos somos distintos, culturalmente, en el idioma, todo, pero nada nos puede separar cuando Jesucristo está en el medio. Cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos que derribar todas las barreras y llegarnos a todos. Tal vez nosotros adoptamos el versículo central, Juan 3:16, San Juan capítulo 3 versículo 16, donde dice que Él amó al mundo, ¿no? Y envió a su Hijo unigénito para que Él muriera por todos. Y ahí abre el panorama mundial, vendría a ser. Jesucristo dio la vida por todos, lengua, raza, color, idioma, cultura, todo lo distinto. Jesús vino a dar la vida por todos. Él fue puente para que toda la humanidad tenga el acceso al Padre. Ustedes saben que cuando agarramos ruta, al menos yo, siempre me encuentro en distintos lugares donde hay peajes. Y bueno, si uno paga, sigue, y si no, le hacen pegar la vuelta. No podemos tener esa actitud frente a la gente. Tenemos que darle apertura a todos, recibirlos, amarlos, abrazarlos, darle una bienvenida enorme, abrazarlos en el amor de Cristo, transmitirle el amor de Jesús. Iglesia, nunca te olvides este pasaje, el pasaje de Pedro con Cornelio, que Dios tuvo que hablarle fuerte a través de sueños, visiones, romper todos los prejuicios, romper sus tradiciones, para que cuando se encuentre con Cornelio se pueda encontrar con una persona totalmente distinta, con un corazón totalmente tierno, con una actitud totalmente de aceptación. Y eso lo hizo Dios en la vida de Pedro para que pudiera entender de que el ministerio de él era abrazar a todos, amar a todos. La muerte de Jesús no fue en vano, fue por todos. Así que, iglesia, sigamos rompiendo tradiciones. Y sabes que en Hechos capítulo 8 hay una secuencia también que lo tiene en parte, ¿no?, a coprotagonista a Pedro. Hechos capítulo 4, versículo 4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A estos oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y él estaba atento porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Imagínate lo que habrá sido ese acontecimiento. Felipe predicando del amor de Jesucristo, hombres, mujeres, niños, enfermos de toda clase recibían milagros, recibían el amor de Jesús, convertían su fe al evangelio del reino, y automáticamente ahí armaban ahí bautisterio y se bautizaban. Una campaña habrá sido tremenda. Dice que la ciudad fue consternada por el poder del evangelio. Felipe predicó con tanta autoridad, con tanta unción,
estaba siendo respaldado por el poder mismo del Espíritu Santo, que la ciudad de Samaria fue conmovida. Todos tenemos personajes típicos en nuestros barrios, en nuestras ciudades, y uno de ellos, que se caracterizaba, era un tal Simón, que tenía espíritu de adivinación y que también engañaba a la gente con ese espíritu de adivinación, y había mucha gente que tal vez lo seguía. Y dice que él tuvo que enfrentarse al poder de Dios. Cuando lo escuchó a Felipe, él se acercó, y yo creo fehacientemente de que él también quiso recibir el poder de Dios, el amor de Dios, desde su punto de vista, lo que él habrá entendido, pero él aceptó a Jesús. Y dice que lo seguía a Felipe por todos lados, y váyase que cómo fue que se consternó tanto la ciudad por el poder del Evangelio, de que los apóstoles mandaron a 2 delegados, a Pedro y a Juan. Ellos vieron, comprobaron, ahora vamos a estar leyendo, de que la ciudad había sido sacudida por el Evangelio del Reino. Felipe había hecho para lo que se le había llamado, predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Y todo el mundo, a los pies del Evangelio, aceptaban a Jesucristo en su corazón y eran bautizados. Y hay una secuencia bastante particular, ¿no? El amor pastoral, el amor por los nuevos. Uno tiene que entender de que cuando alguien viene a los pies de Cristo, viene con sus historias, viene con sus bagajes, como algo también estábamos hablando el domingo pasado. No de la noche a la mañana la gente renuncia a sus viejos hábitos. No de la noche a la mañana uno renuncia a sus vicios. Uno tiene que entender que tiene que tener paciencia con la gente, darle tiempo a la gente. Yo he conocido casos de personas que hoy están trabajando codo a codo con nosotros, intercediendo, orando, sirviendo a Cristo, pero cuando los conocí por primera vez, ¿no? De haber ido a orar por algún pariente, algún familiar que estaba enfermo, y al ver un milagro aceptaban a Jesús en su corazón, sus casas estaban revestidas por imágenes, ¿no? Donde eran devotos de ciertos santos, donde depositaban su fe. Y en ningún momento nosotros, cuando hablábamos de Cristo y aún orábamos por las necesidades y por los enfermos y por los nuevos, jamás le decíamos a la gente que tenía que dejar sus viejos ídolos o cosas por el estilo. Siempre hablando del amor de Jesucristo, siempre entendiendo de que la gente viene con sus historias. Yo desciendo de una familia que son del norte de Argentina, que eran muy devotos, y particularmente de parte de mi mamá, de la zona de San Juan, de Mendoza, eran muy devotos de la difunta Correa, ¿no? Era la difunta Correa, y después venía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cuando aceptaron a Cristo, nadie les obligó a renunciar a eso. Ellos cambiaron rotundamente y aceptaron y se abrazaron a la fe de Dios, a la fe en Cristo, y con el tiempo fueron modificando tal vez viejas o malas conductas. Uno, cuando predica el amor de Jesucristo, tiene que tenerle esa paciencia a la gente, entender que la gente viene con sus mochilas, vienen con sus historias a cuestas, y aún vienen con sus vicios y con sus costumbres, buenas o malas, hasta que no son libres completamente. Uno tiene que abrazarlos en el amor de Jesucristo y no condicionar a nadie. Vemos a un Pedro, capítulo 8, vamos a seguir leyendo, dice 8:15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiese el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos a todos los de Samaria que habían aceptado a Cristo y recibían el Espíritu Santo. Esto vio Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, y les ofreció dinero. ¿Qué fue lo que hizo Simón? Comenzó a tener esas viejas prácticas, una idea añeja de lo que él tal vez practicaba, la adivinación, y entonces, como vio de que al imponer las manos recibían el poder del Espíritu Santo o al hablar en lengua, él creyó, él pensó que eso se podía comprar. ¿Y qué fue lo que hizo? Les ofreció dinero para él poder también imponer manos y que reciban el Espíritu Santo. Uno tal vez puede, hasta con el ojo crítico, con el ojo de la tradición, querer juzgarlo. Yo no me animaría a juzgarlo. Pedro fue muy fuerte, muy duro fue Pedro cuando le habló a Simón, pero yo en lo personal no lo hubiese hecho. ¿No? Él lo reprende a Simón porque entendió que la intención era torcida, era otra, pero uno con un corazón pastoral entendería a la gente. Dice, él todavía viene con una historia del pasado, él asimila cuestiones que tal vez lo confunden. ¿Por qué? Porque viene con sus historias. Él, no me cabe ninguna duda que él habrá abrazado el Evangelio. Él habrá creído en el poder de los milagros porque veía los milagros con sus ojos y se acercó a Felipe y no se le despegaba. Pero todavía tenía cosas arraigadas en su corazón que no las había dejado, no las había entendido. Era un cristiano muy nuevito, muy reciente, habrá tenido días tal vez
horas tal vez, no creo que mucho tiempo. Y cuando él vio de que los apóstoles imponían manos y recibían el Espíritu Santo, él creyó que eso se podía comprar. Pero sabemos que no se puede comprar. A lo que voy yo, no juzguemos a primera mano a aquellos que vienen por primera vez, que todavía tienen una historia, tienen un bagaje, tienen ciertas costumbres, ciertas cuestiones que les cuesta desarraigarse. Eso viene a su tiempo, viene a su tiempo. No estamos para matar a los Simón, no estamos para matar a esa clase de gente, estamos para tenerles paciencia, amarlos y saber que a todos les llega su hora. Conozco un montón de testimonios de personas que nunca se les ha cerrado ni siquiera la puerta del ministerio, con un montón de cuestiones que les costó renunciar. Y tal vez a muchos, a los ojos del legalista, tal vez se le puede llegar a espantar a más de uno la actitud de decir, ¿cómo puede ser de que él esté ministrando? Yo te voy a contar un testimonio mío, lo que yo viví personalmente cuando entendí esto del amor de Jesucristo y que había que predicarle a todos y darle oportunidades a la gente. Yo tenía una persona conocida, un amigo, hoy no está en Argentina, está en otro país, que cuando él aceptó a Jesucristo en su corazón, él tenía el pelo por la cintura, tomaba mucho whisky y fumaba más que un esfuerzo. Y me acuerdo que él acepta a Jesús. Él se quiebra un domingo, un sábado a la noche, un culto de jóvenes. Él se quiebra delante de la presencia de Dios y acepta a Jesús en su corazón. Y yo pude ver de que Dios estaba comenzando a sanar su vida. Las heridas del pasado, un padre que los abandonó, una madre que se puso a cuesta a toda la familia, un hogar desmembrado. Y él acepta a Jesús y Dios comienza a sanar su vida y comienza a sanar su corazón. Con el tiempo, él comienza a interesarse en la palabra, comienza a estudiar la palabra de Dios, la Biblia, pero yo notaba con mi lente legalista de que había cuestiones que él no había renunciado. ¿Qué había sido? Tenía la cabellera larga hasta la cintura, todavía usaba ropa bolichera y con ese atuendo y con ese pelilargo iba a la iglesia. Y a mí me golpeaba muy fuerte, decía, ¿cómo puede ser que haya aceptado a Jesús, que haya recibido la promesa del Espíritu Santo y que todavía no se corte el pelo? Un corazón y una mente legalista le pega todo eso. ¿Por qué? Porque son tradiciones que adoptamos como que el cristiano, el buen cristiano, el perfil del buen cristiano tiene que tener un atuendo y el pelo corto. Entonces ahí yo estaba en mi cortocircuito diciendo, ¿cómo puede ser de que si estaba predicando y leyendo la palabra y creciendo en la fe, como no se cortaba el pelo? Hasta que hubo un bautismo en mi iglesia. Siempre comparto este testimonio yo y no me canso de compartirlo porque fue de bendición para mi vida y esta persona sigue siendo de bendición para muchos. Un bautismo se realizó, yo era músico, uno de los músicos de la iglesia, y entre persona que se bautizaba y que venía la otra, tradicionalmente se canta un coro en el medio, ¿no? Y bueno, yo era el que dirigía los coros. Se bautizaban 56 personas, recuerdo, en ese culto, 56 personas. Era mucho con una iglesia medianamente chica de esos tiempos. Y cuando el pastor le preguntaba, ¿quién te trajo al camino del Señor? De las 56 personas, 50 personas, fácil, no me quiero equivocar, habían dicho, me trae esta persona, un tal Hugo. Y cuando las personas pasaban y decían, a mí me trajo Hugo, a mí me predicó Hugo, ¿dónde te predicó Hugo? Me predicó arriba en un colectivo, yo estaba en un bar y vino al bar y me habló del amor de Jesús. Yo estaba en una plaza drogado y Hugo vino y me predicó el amor de Jesucristo. Yo estaba en un hospital y vino Hugo con un tratado y oró por mí y yo me sané y ahora estoy acá. Y cuando mi matrimonio ya no daba más y vino Hugo, nos ministró a nosotros como pareja, nos habló del amor de Dios y en sí, sacando cuenta, casi 50 personas habían llegado a los pies de Jesucristo por este pelilargo. Y yo miraba eso sin darme cuenta que también Dios me estaba hablando a mí. Y Dios me habló muy fuerte, porque me dijo, Javier, me acuerdo que fueron muy pocas las veces que en voz audible, en mi mente, escuché la voz de Dios. Y me dijo, mirá, él con el pelo largo y con todo su atuendo, no se cansó de predicar de mí. Y hay 50 personas que se están bautizando por la palabra que él les dio a ellos de mí. Y vos con el pelito corto, con tu corbata, bien vestido, no le predicaste a nadie. Y ahí me puse a llorar. En el medio del bautismo, Dios me quiebra. Y no es que al otro día me dejé el pelo largo, porque no pasaba, el secreto no pasa por ahí, sino por romper los prejuicios, romper esas tradiciones,
mirar con un ojo de juicio, mirar con un ojo prejuicioso, saber de que tenemos que predicarle a todos, iglesia. Acá vemos a un Felipe que tenía las luces de Samaria, apuntándolo y haciendo milagro tras milagros, y entre todas esas personas vino un tal Simón con toda su historia a cuesta, y él en ningún momento lo juzgó ni lo condenó, sino que lo puso al lado y le dio tiempo para que él cambie. Vemos que después, vino un tal Pedro, vino un Juan, que tenían que marcar un poquito más el camino, ¿no? Eran un poquito más legalistas. Por eso yo en lo personal tal vez no hubiese actuado como actuó Pedro, que Pedro le dio como un hachazo en la cabeza. ¿Por qué? Porque tal vez Pedro no conocía la historia reciente de que era un recién convertido, pero Felipe lo tuvo ahí y lo acunó. Iglesia, mantengamos siempre esa actitud. Rompamos todos los prejuicios, rompamos todas las tradiciones, en tiempos donde los extranjeros aún siguen orando y clamando para que alguien les lleve el Evangelio del Reino. ¿Sabes que a veces se idealiza negativamente decir, pastor, ore por mí, vamos a una cadena de ayuno de oración porque hay un umbanda en la familia, o porque hay un espiritista en la familia? Es como que ya oramos con miedo de que esa persona se levante en contra y que tengan más poder que nosotros. ¿Sabes qué, iglesia? Sentirte dichoso en cierta medida, porque hay un testimonio que se está gestando para que esa persona pueda conocer a Cristo. Personas como Simón, el adivino vas a encontrar por todos lados, pero el amor de Dios envuelve cada corazón, envuelve las vidas, los quebranta, los transforma. Amemos a la gente con su historia, amemos a la gente con el bagaje que viene, prediquemos de Jesucristo sin prejuicios y sin tradiciones. Dejo esto en tu corazón y meditemos en esto. Después tenemos otra historia que también lo tiene como protagonista Felipe, ¿no? En un lugar totalmente distinto al gentío, a las luces y a las multitudes que le tocó vivir en Samaria, predicándole a tanta gente, y tanta gente recibiendo milagros, y tanta gente aceptando a Jesucristo, y tanta gente bautizándose, ¿no? Tenía espectadores por todos lados. Samaria fue convulsionada por el poder del Evangelio. Dice de que Dios lo llevó ahí, pero acá Dios lo está llevando a otro lugar también. Otro lugar. En el mismo capítulo de Hechos, capítulo 8, versículo 26, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar a Dios, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y leyó todo el pasaje de Isaías donde habla sobre la muerte de Jesucristo, ¿no? Versículo 34. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Tremendo. Yo trato de ponerme en el lugar y situarme en la situación, de estar ante una multitud predicando el Evangelio, que tal vez la gente se agolpaba porque no me dejaba pasar al ver tanta necesidad. Era a una ciudad a la cual Felipe le predicaba el Evangelio de Jesús. Tremendos milagros por todos lados. Un Simón, adivino o ex adivino, que se levanta, tal vez el brujo del barrio, se levanta, acepta a Jesucristo. Todavía medio confundido con esto del poder del Evangelio, quiere comprar tal vez ese poder hasta que alguien le dice que esto no es así, pero pienso de que él habrá seguido después a Felipe y habrá entendido cómo funcionaba el Evangelio del Reino.
¿no? Habrá tenido un pastor, un líder que con mucho amor y con mucha paciencia lo habrá seguido guiando, pero él abrazó el Evangelio de Jesús. Y luego Dios, el Espíritu Santo, lo lleva a otro lugar, por una visión, un ángel le indica anda al sur porque allí hay otra persona tal vez esperándote, y se encuentra con un eunuco. Las personas eunucas estaban imposibilitadas de poder tener familia, eran puestas siempre como custodios de las reinas para que no las atacaran tal vez sexualmente. Se les quitaba la dignidad, se les quería obligar a cambiar su sexualidad. Eran personas tal vez para la religión rechazadas. Hoy por hoy me puedo imaginar tal vez muchas personas que están en la misma situación que los llevó a vivir de esa manera. Situaciones que hoy no darían con el perfil aún viniendo a la iglesia, aún aceptando a Cristo. ¿Por qué? Porque son los distintos. Son las personas que tal vez no tienen vuelta atrás para nuestra tradición religiosa. Son personas que tal vez no tendrían tal vez acceso tal vez a cargos de jerarquía o a crecer dentro del ministerio. ¿Por qué? Porque ya son personas que fueron cercenadas. Sin embargo, Dios lo lleva a Felipe a predicarle a una sola persona en el medio del desierto. ¿Por qué? Porque esta gente siempre está en el desierto de la vida. Son personas que viven desiertos. Son personas que siempre son desoladas. Son personas que muy pocos son escuchadas y entendidas y amadas. A muy pocos se les dedica tiempo. Cuando predicamos en lugares, cuando la Catedral de Vida predica en lugares denominadas zonas rojas, son los lugares que tal vez donde menos competencia tenemos con otras iglesias que van a evangelizar. A veces es más cómodo, más fácil y más vistoso predicar en una plaza, y gloria a Dios por eso, pero en lugares oscuros, los lugares donde son desiertos, para mucha gente que vive y atraviesa, a veces la iglesia no está, ¿no? Porque cuesta a veces romper con tantas cosas que tenemos en nuestro corazón, nuestras culturas, y donde a veces acomodamos aún el amor de Jesucristo a eso. Pero acá Felipe fue llevado por el amor de Dios, fue movido a misericordia para predicarle a una sola persona, a un eunuco etíope, a un eunuco que había aceptado a Cristo, que no entendía lo que decía el rollo de Isaías, que no sabía quién era el que había sido llevado como oveja al matadero. Un evangelio, un pasaje tan central sobre el amor y el sacrificio de Jesucristo por la humanidad. Él estaba leyendo y quería intentar entender algo y no lo entendía. Esa inquietud por conocer el amor de Dios, esa inquietud por saber quién vino a dar la vida y a ser el libertador y quién iba a ser el libertador de la humanidad, estaba en las manos de un etíope, de una persona cercenada, en el medio de un desierto. Y fue movido a misericordia porque Dios ama a todos y Dios escucha las oraciones de todos los extranjeros. Dios se mueve a misericordia por la inquietud de que la gente que quiere conocer el amor de Dios, sea un eunuco, sea un extranjero romano como Cornelio, sea quien fuera, sea un espiritista, sea un Simón el adivino, sea quien sea que quiera conocer el amor de Cristo, mal o bien, Jesucristo mueve a misericordia a su iglesia para llevarles el evangelio del amor de Él. Y así fue, iglesia. Me lo imagino el tío por ahí diciendo, ¿qué querrá decir esto? En el medio del desierto, nadie para que le predicara. Pero Felipe fue sensible a la voz de Dios y fue a ese lugar, se encontró con el eunuco y el eunuco le dijo algo que me partió. Le dijo, subite a mi carro y sentate al lado mío y hablame del amor de Cristo. Qué tremendo, iglesia. Que haya gente que esté dispuesta, aún sabiendo que es rechazada por la sociedad, que te dice sentate al lado mío y hablame del amor de Cristo. Que Dios pueda encontrar una iglesia sin prejuicios. Que Dios pueda encontrar una iglesia que rompa sus tradiciones. Que Dios pueda encontrar una iglesia que no se burle de la gente, que no condene a la gente, sino que se siente al lado de esa gente para hablarle también del amor de Dios. Y él entendió tan rápido, esta persona estaba tan sedienta del amor de Jesucristo, que entendió rapidísimo cómo venía todo esto, porque a veces lo que de gracia reciben, de gracia dan, y los que son llenos de amor, dan amor. Entendió el mensaje del Evangelio. Y dice que vio un poco de agua y le dijo a Felipe, Felipe, si Jesucristo es esto, ¿qué impide entonces de que yo me bautice? ¿Habrá algo que me impida llegar a las aguas del bautismo? No, nada. Solamente que creas. Solamente que creas. Ni siquiera le estaba diciendo
que cambies, que te cortes el pelo, que te pongas otra ropa, que hables distinto, que escuches otra música, que hagas ciertas cosas. Simplemente cree. Cree en Jesucristo. Creo. Y lo bautizó. Qué tremendo, hermanos. Yo traslado estas historias, las traslado a nuestra época. Como vivimos en una sociedad tal vez tan convulsionada y en una religiosidad tan inmersa en los prejuicios, en el juicio, en el legalismo, en algunas cuestiones, donde no dejamos pasar una, donde es más fácil juzgar que dar amor, donde es más fácil juzgar que explicar con cariño y con amor y con ternura. Acá lo encontramos a Felipe, teniendo la paciencia a través a un loco endemoniado adivino y teniendo un amor sobrenatural, un eunuco en el medio del desierto. Jesús lo llevó a las dos puntas opuestas, a las luces de la gente y a la soledad del desierto de una persona que estaba atribulada, ¿no? Así es como tenemos que actuar, sin prejuicios, sin tradiciones, amar a la gente, aceptarla como Jesús la aceptaría y dedicarles el tiempo que ellos necesitan, el tiempo que a ellos se les demanda, dedicarles tiempo y tener esa paciencia para con todos. Y a nadie ponerle tal vez trabas o cobrarles un peaje o pedirles cierto perfil. ¿Qué impide que me bautice, Felipe? Nada. Bueno, entonces me bautizo. Listo. Y se bautizó. Esa es una iglesia con un corazón abierto, con una mente abierta, con los brazos extendidos. Rompamos siempre nuestros prejuicios. ¿Sabes que si hay algo tan sacro que la iglesia celebra tal vez una vez al mes, es la Cena del Señor? Mal conocida y mal llamada como Santa Cena, porque en ninguna parte de la Biblia nos dice que es Santa Cena, sino Cena del Señor o partimiento del pan, ¿no? Es algo muy nuestro, muy donde los que son bautizados pueden participar. Y qué contradicción con todo eso, porque no me voy a meter con las costumbres de ninguna iglesia, sino voy a abrir mi corazón para mi iglesia, ¿no? Y de los que están escuchando lo aceptarán a su manera. Pero es algo tal vez que durante muchos años se practicó, es como muy nuestro, el partimiento del pan para algunas personas, si está bautizado sí, si no está bautizado no, y qué pasa si viene un nuevo y que somos de compartir y esto, aquello, el otro, y vos no, y te quedás sentado. Qué complicado, ¿no? Es tratar de romper tradiciones con algo tan especial y tan santo como es para nosotros representa la Cena del Señor. Siempre se nos enseñó, yo también lo enseñé y lo practicamos como iglesia, sobre algunas condiciones que tenemos para participar de la Santa Cena, la Cena del Señor, la partición del pan y del vino. Y esto tal vez es lo más tradicional que tenemos y conservamos como iglesia, según desde el punto de vista que lo veas y cómo lo vivas. Pero leyendo el capítulo 11 del libro de Primera de Corintios, a partir del versículo 17, que nunca se lee a partir de ese versículo, siempre se lee más adelante. Acá Pablo viene y rompe con algo ahí, corta algo, una mala costumbre que ellos tenían de lo que ellos denominaban Cena del Señor. Versículo 17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, que hay entre vosotros, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Ya venían medio tiroteados la iglesia de Corinto. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otros se embriagan. ¿Qué es lo que estaba pasando? Lo que ellos denominaban cena del Señor se transformaba en un libertinaje tremendo, ¿no? Se adelantaban a comer lo que habían llevado para compartir y se tomaban todo el vino y se armaban terrible fiesta y se perdía tal vez la esencia de lo que era el partimiento del pan y entregarle a cada uno la copa. ¿Qué es lo que pasa? Culturalmente, en la sociedad de ese tiempo había esclavos, había sirvientes, había gente rica y todos iban supuestamente a la misma iglesia y todos tenían que llevar, tal vez para poder compartir y celebrar la cena del Señor. ¿Qué fue lo que pasó, iglesia, acá?
se estaba perdiendo la esencia en algunas cuestiones. Llevaban comida, pero los que llevaban la mejor comida se adelantaban para comerla primero. Los pobres que tenían que llevar también, un pobre lo que más lleva es hambre más que comida. Entonces se quedaba mirando el plato vacío sin poder participar. Y los que llevaban el mejor vino se tomaban el mejor vino y se descontroló todo, y Pablo ve todo eso, va y corta con esa tradición, con esa mala costumbre, y les comienza a explicar lo que es en sí la esencia de la cena del Señor. Dice pues, versículo 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que, ¿no tenéis casas en donde comáis y bebáis, o menosprezáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Qué loco, ¿no? En memoria de mí, cuando leemos el pasaje de la cena del Señor, es recordar lo que Jesucristo hizo por la humanidad, que Él se dio por todos, que Él se partió por todos, que Él murió por todos, que Él les tendió a todos una oportunidad. Dios dio la vida de su Hijo y su Hijo se dio por la humanidad. Y ellos, sin entender ese principio, la esencia de la cena del Señor, donde recordamos y conmemoramos, ellos llevaban para compartir, pero se comían todo primero lo que habían llevado. O sea, con un corazón totalmente egoísta. Había pobres, y lo hacían de tal manera que avergonzaban a los pobres. Nada que ver con nada. Iglesia, cuando participemos de la cena del Señor, la esencia es que no tenemos que tener un corazón egoísta. Tenemos que entender perfectamente bien a qué vinimos, a qué vino Cristo y a qué vinimos nosotros, a qué fuimos llamados. Somos tan tradicionales a veces que hasta en la cena del Señor, sin darnos cuenta tal vez, lo veo desde ese punto de vista, a veces como que discriminamos. El Evangelio del Reino es para todos. Sigamos. Versículo 23 es el pasaje que más conocemos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Eso lo tengo claro. Haced esto en memoria de mí. Sabemos que estamos recordando la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es un recordatorio. Tampoco comemos su carne ni tomamos su sangre. No somos católicos. No creemos en la transustanciación. Sabemos de que esto es en memoria de, ¿no? Pero al recordar y hacerlo en memoria de que Jesucristo vino y se dio, no podemos tener un corazón egoísta. No podemos cerrar nuestro corazón y pensar de que soy apto de tomarla simplemente porque me bauticé, porque pasa más allá de un bautismo. Es una actitud de corazón, que yo vivo el Evangelio de Cristo. Tengo un corazón extendido como Jesucristo lo tuvo. No soy egoísta. No como solamente y me preocupo por mi parte, sino me preocupo por los que menos tienen. Eso también tenemos que rever. Esa es la actitud que tenemos que tener frente a algo tan especial y tan tradicional que la iglesia celebra. Dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Después de cenar, Pablo había cortado con esa mala costumbre. Dijo: después de que coman en sus casas, vamos a participar como corresponde, diciendo: esta copa es un nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta acá lo tenemos claro. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es indignamente? Muchas veces pensábamos de que era porque estábamos enojados con alguno. Yo he tenido cultos de chico donde se ha lastimado más gente que la que se ha liberado. ¿Por qué? Porque me enseñaron, ¿no?, de que antes de tomar la Santa Cena, la idea era ir y pedir perdón si había alguien que te había ofendido o habías ofendido. Y a veces se cruzaban las miradas pidiéndose disculpas. Y me acuerdo que una vuelta yo lastimé a una persona sin querer. Antes de tomar la Santa Cena, me acuerdo que me la acerco, le pongo la mano en el hombro y le pido perdón. Y le digo: yo también te perdono. Y la persona me mira y me dice: ¿de qué? Él no había tomado en cuenta que yo estaba enojado con él, ¿no? Y me dice: bueno, pero yo no sabía. Bueno, ahora te acabas de enterar. Yo estaba enojado con vos y tengo que tomar la Santa Cena dignamente,
qué fue lo que pasó. Yo la tomé dignamente, pero él se quedó con un dolor en el corazón, y cuando él lloraba en la Santa Cena no era porque lloraba de alegría, sino porque se sintió mal. Y a veces las tradiciones y la mala enseñanza nos llevan por otro camino, iglesia. Tomar la cena del Señor indignamente es no tener un corazón generoso. Es por eso que Pablo fue en contra de eso. Tomar la cena del Señor dignamente es tener un corazón generoso. Todo lo contrario a lo que ellos antes practicaban. Si Jesucristo vino y se dio, y dio por todo, no podemos tener un corazón contrario a la esencia de lo que Jesucristo fue. Eso significa, iglesia. Tomar la cena del Señor indignamente es no entender que tenemos que darnos, es no entender que tenemos que brindarnos, es no entender que tenemos que amar a todos, aceptar a todos, ser puente para todos. Cuando uno no entiende eso, ahí uno no es digno de tomar la cena del Señor. No es ir y pedir perdón porque tal vez pensé mal de uno y del otro. Es tener un corazón perdonador, es tener un corazón humilde, es tener una vida generosa. Después, por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Quién es el cuerpo del Señor? La iglesia. La iglesia. Sin discernir el cuerpo del Señor. Es la iglesia, hermanos. Tenemos que ser gente generosa. Tenemos que ser gente que nos quede de darnos. Tenemos que dar el amor de Jesucristo. No podemos guardárnoslos. Amén. Tenemos que pensar en los más necesitados. Tenemos que pensar en aquellos que no tienen. Tenemos que tener un corazón como el de Jesús. Así que, iglesia, tenemos tanto para hablar sobre las tradiciones. Tenemos tantos prejuicios que dejar a los pies de la cruz. Por lo tanto, tomemos el ejemplo, ¿no?, de Felipe. Él tal vez tuvo el mismo corazón ante las luces como el mismo corazón ante un eunuco en el medio del desierto. No le importó. Le tuvo la paciencia a un Simón famoso, como le tuvo la paciencia y el amor a un eunuco solo, confundido, no pudiendo discernir y entender lo que la Biblia quería hablarle. ¿Sabe la cantidad de gente que hay así? ¿Sabe la cantidad de gente que necesita que alguien se le acerque y se le suba al carro para hablarle del amor de Jesús? Que Dios, cuando te llegue el momento y la hora, tenga ese corazón abierto para todo esto. Amén. Y tal vez como cristianos, como evangélicos, como religiosos que somos, entender que la cena del Señor, la esencia de la cena del Señor es recordar el momento que Jesucristo dio la vida por nosotros, la obra eterna que Él hizo, el pacto renovado que tenemos con Él, pero no podemos participar de ella, iglesia, si tenemos un corazón egoísta para con los demás. Tenemos que tener un corazón abierto para todos aquellos que necesitan de Jesucristo. Esa es la esencia también de corazón abierto para nosotros, de cómo tenemos que ser frente a esta situación. Iglesia, te mando un abrazo enorme. Me acuerdo leyendo Juan capítulo 6 de la alimentación de los 5.000, cómo termina toda esa secuencia, que muchos discípulos lo abandonaron porque no entendieron cuando Jesús les explica de que el pan de vida era Él y Él vino a darse para que ellos también se den, porque ellos únicamente fueron por el milagro del pan y de los peces, pero cuando Jesús comienza a explicarles la esencia de eso y les dice, mira, el pan soy yo, el pan de vida soy yo vine a entregarme para que ustedes también hagan lo mismo que yo, dice que muchos discípulos no lo siguieron más porque no entendieron para qué vino Jesucristo y para qué fueron ellos llamados. Así que, iglesia, rompamos todas las tradiciones, todos los prejuicios que nos alejan de la gente para atraer a la gente a los pies de Dios. Te mando un abrazo enorme y sé que esta semana también será bendecida y victoriosa para cada uno de ustedes. Dios te bendiga, querida iglesia.